Bitcoin está chocando contra un muro visible, pero detrás se mueve algo mayor que el precio. Wall Street, los ETF, Ethereum, inteligencia artificial y Rusia reordenan el tablero financiero. Cuando tantas fuerzas cambian de posición, el mercado suele aparentar calma antes de enseñar su dirección. Ayer veníamos de un entorno cripto marcado por sanciones, bloqueos y amenazas digitales. Hoy la película cambia. Grandes capitales buscan dónde colocarse mientras Bitcoin pelea por recuperar autoridad. Guerreros, antes de entrar, una regla de riesgo. No confundáis una ruptura momentánea con una confirmación. Bitcoin puede atravesar una zona y después retroceder con violencia. Aquí no perseguimos velas verdes ni vendemos por la primera caída. Observamos el flujo de capital y los puntos de decisión que separan un rebote de una recuperación real. El entusiasmo sin estrategia dura menos que una promesa de rentabilidad garantizada. Ya sabéis cómo termina, la wallet fría tranquila y el inversor sudando. Hoy vamos a conectar tres piezas: primero, el muro de los $65.000 y la fuerza de los ETF. Segundo, la pausa de Strategy mientras acumula efectivo. Tercero, la transformación del universo blockchain, donde Ethereum genera rendimiento regulado, la minería se acerca a la inteligencia artificial y los estados levantan fronteras digitales. Parece una mezcla extraña, criptonautas, pero la arquitectura del dinero está cambiando desde varios frentes. Bitcoin volvió a atacar los $65.000, pero no consiguió instalarse por encima. Ese nivel se ha convertido en una pared técnica. Al otro lado podría abrirse una recuperación. Por debajo, continúa la duda. Los mercados financieros también están bajo presión, fondos de cobertura reducen exposición tecnológica y los inversores buscan refugio ante tensiones internacionales. Cuando el sistema bursátil se pone nervioso, Bitcoin recibe el golpe. Si los grandes capitales reducen riesgo y protegen liquidez, el entorno cripto lo siente. Satoshi Nakamoto diseñó una red descentralizada fuera del control directo de los bancos centrales, pero nunca prometió que cada vela ignoraría a Wall Street. Bitcoin puede ser monetariamente independiente y, al mismo tiempo, reaccionar a la liquidez global. Aquí aparece la primera señal institucional. Los ETF de Bitcoin en Estados Unidos encadenaron una segunda semana de entradas netas, $75,7 millones. Es positivo, pero todavía no representa el regreso masivo de los fondos de inversión. Tras meses de debilidad, parece más una reducción de la presión vendedora que una ofensiva compradora. Para confirmar la recuperación, Bitcoin necesita superar el rango entre $65.000 y $65.500. No basta rozarlo, necesita volumen, continuidad y dinero institucional. Citi redujo su previsión de entradas para los ETF durante los próximos 12 meses y rebajó su objetivo de precio para Bitcoin. Eso no dicta el futuro, rompe bloques del cifrado, pero muestra cautela en la banca internacional. Pero aquí llega el giro. Strategy, la mayor reserva corporativa de Bitcoin, recaudó $263,5 millones mediante la venta de acciones MSTR y no compró Bitcoin durante la semana. Tampoco vendió. Mantiene 843.775 BTC, mientras su reserva de efectivo alcanza aproximadamente $3.225 millones. Michael Saylor lleva 2 semanas sin aumentar su posición. Para algunos indica debilidad, para otros, Strategy construye liquidez para dividendos, deuda y oportunidades. En lugar de lanzar todo el capital contra Bitcoin, fortalece su retaguardia financiera. Eso, amantes de la criptoesfera, puede ser prudencia o calma antes de otra compra. Todavía no hay confirmación. Los ETF avanzan con poca fuerza y Strategy guarda munición. Nadie importante huye, pero tampoco vemos una carga institucional completa. El flujo de capital está esperando una señal, una ruptura limpia,
una mejora del sistema bursátil o precios más bajos. Mientras Bitcoin pelea con su resistencia, Ethereum está entrando por otra puerta. Grayscale planea convertir las recompensas de staking de sus productos de Ether y Solana en efectivo y distribuirlas periódicamente entre los accionistas. Esto acerca el rendimiento de la cadena de bloques a los inversores tradicionales sin obligarlos a gestionar validadores, claves privadas o infraestructura técnica. Wall Street ya no quiere solamente exposición al precio de los activos digitales. También quiere capturar el rendimiento generado dentro de la red. Eso transforma el staking en un flujo financiero reconocible para brokers, fondos y carteras reguladas. Ethereum aparece como infraestructura capaz de producir rendimiento dentro de una custodia regulada. Los reguladores financieros y los administradores de activos están adaptando piezas para que ese rendimiento circule por canales tradicionales. Surfeadores de la blockchain, el sistema está aprendiendo a empaquetar la descentralización. Y mientras los fondos convierten recompensas digitales en efectivo, la infraestructura de Bitcoin también se transforma. Eden, conocida por su actividad minera, elevó su objetivo de ingresos vinculados a servicios de inteligencia artificial por encima de $4.000 millones. Sus centros de datos, energía y capacidad computacional empiezan a valer no solo por los bloques que pueden minar, sino por las máquinas de IA que pueden alimentar. La minería ya no compite únicamente por hash rate. Compite por electricidad, chips, suelo, refrigeración y contratos tecnológicos. Si una empresa obtiene más rentabilidad alquilando capacidad a desarrolladores de IA que produciendo Bitcoin, parte del poder computacional puede cambiar de destino. Eso no destruye la red de Bitcoin, pero altera los incentivos económicos alrededor de ella. Los centros de datos se convierten en fortalezas donde blockchain e inteligencia artificial disputan la misma energía. La última pieza llega desde Rusia. La Duma se prepara para completar las lecturas finales de una regulación cripto destinada a establecer límites para diferentes tipos de inversores y permitir operaciones comerciales y pagos transfronterizos con activos digitales. Hablamos de un Estado ajustando su arquitectura monetaria para utilizar criptomonedas en comercio internacional. Rusia entiende que las fronteras digitales pueden convertirse en rutas alternativas cuando la infraestructura de pagos tradicional está condicionada por sanciones, bancos corresponsales y centros de poder extranjeros. No significa que Bitcoin vaya a sustituir mañana al rublo, pero sí que los activos digitales entran en conversaciones donde antes solo existían bancos centrales, divisas soberanas y redes interbancarias. La criptoesfera ya no está golpeando la puerta del sistema, en algunos lugares, el propio sistema está abriendo una entrada lateral. Ahora unimos todo, los ETF regresan sin fuerza suficiente. Estrategia acumula efectivo y espera. Grayscale convierte el staking en pagos periódicos, los mineros encuentran una segunda vida en la inteligencia artificial. Rusia prepara reglas para usar activos digitales en operaciones internacionales. Son movimientos de una reconfiguración silenciosa donde cada actor protege su posición antes del siguiente impulso. Mi lectura personal es clara: el mercado no está muerto, pero tampoco está listo para correr sin mirar atrás. Hay dinero entrando con cautela, instituciones construyendo productos bajo control regulado, empresas reforzando liquidez y estados explorando nuevas rutas. Y sinceramente, Satoshi maníacos, este mercado se está pareciendo cada vez menos a un casino improvisado y más a una guerra de infraestructura financiera. La pregunta no es solamente si Bitcoin romperá los $65.000. La pregunta es quién estará preparado cuando lo haga, quién habrá acumulado liquidez, quién controlará la custodia, quién ofrecerá rendimiento y quién dominará las nuevas rutas de capital. Ahí se decide la siguiente fase. Guerreros, vigilad el muro, pero no perdáis de vista lo que ocurre detrás. Si este análisis os ha ayudado a conectar las piezas, suscribíos a Satoshi Manía Crypto, activad la campana, dejad vuestro like y compartid el vídeo con otro criptonauta. Aquí seguimos juntos, leyendo las huellas del dinero mientras otros solo miran la vela.
Nos vemos en el próximo bloque, compañeros de batalla. Hasta entonces, cabeza fría, estrategia firme y respeto absoluto por la volatilidad.